Bien, vamos a ver esta función y trazar su gráfica. Pongan mucha atención porque aquí ya hemos complicado más la función porque ya hemos metido además una fase inicial que es menos pi entre 4. ¿Y qué es esta fase inicial? Es el valor de c. Esto va a ser, recuerden que el valor de c nos representa un desplazamiento horizontal de la función seno básica. Ya no va a empezar en 0, sino que ahora se va a desplazar horizontalmente. Entonces, sacando los valores, aquí tenemos que la amplitud sería el valor absoluto de este número que tenemos acá de menos 4, y eso sería 4. Por eso he marcado en la gráfica los valores de 4 y aquí menos 4. Bien, ese es el valor más alto o más grande que va a tomar la y, es la amplitud. El valor de b es positivo, es 5. Esa, recuerden que nos representa la frecuencia. Y ahora el valor de c ya no es 0 porque ya existe aquí algo que se está, en este caso, restando a la x, al término que tiene x. Entonces, cuando se hace una resta al término en x, lo que hace realmente la gráfica es un desplazamiento a la derecha. O sea, en lugar que la función, por decir algo, la función seno, que tenía un comportamiento así, empiece aquí en 0, ya no va a empezar en 0. Se va a desplazar una distancia y empezará por aquí porque se está desplazando a la derecha. Si este signo de aquí fuera positivo, entonces el desplazamiento sería hacia la izquierda y entonces la función seno estaría empezando por aquí, por el lado izquierdo o el lado negativo de las x. Mientras el signo sea negativo, entonces el desplazamiento es hacia la derecha y estará empezando en algún valor positivo después del 0. Eso es lo que debe de pasar cuando el signo es negativo. Y cuando es positivo, pues el desplazamiento de la gráfica es como este, a la izquierda. Bueno, entonces en este caso tenemos un desplazamiento a la derecha porque el signo es negativo de la c. La c vale menos pi entre 4. Esto vamos a ponerlo acá, es un desplazamiento a la derecha, porque el signo es negativo. Cuando sea positivo, pues va a ser al contrario, el desplazamiento va a ser a la izquierda y la gráfica empezará en el lado negativo de las x. Bien, nuevamente aquí la k es 0, no tenemos agregado aquí ningún número a la función, así que la k es 0, es decir, esta gráfica no se va a desplazar verticalmente, pero sí se va a desplazar horizontalmente, dado que ya tenemos una fase inicial que ya no es 0. Entonces hay un desplazamiento horizontal. Y esto lo define la c. Bien, el periodo vamos a buscarlo, multiplicamos 2pi sobre b, y esto nos daría 2pi entre 5, porque la b vale 5, aquí tenemos el valor de la b, que es 5, y el valor absoluto de 5 es 5, y entonces nos queda que el periodo es 2pi sobre 5. Bien, ahora, vamos a encontrar lo que se llama el desfase. Como esta función ya no empieza en 0, está desfasada, ¿sí? Entonces hay que buscar dónde va a empezar, dónde va a estar su punto inicial. Para saber el desfasamiento o el desfase, se aplica la fórmula menos c entre b. Dividimos el valor de c tomando signo negativo entre b. Y eso nos daría, pues aquí está el menos de la fórmula, y la c pues es negativa, es menos pi entre 4, y lo dividimos entre b, que es 5. Menos por menos da más, y pi entre 4 dividido entre 5 nos da pi entre 20. ¿Ok? Entonces, ese valor de pi entre 20 viene a ser el punto inicial, es decir, es donde va a iniciar la gráfica. Aquí está el inicio de
la gráfica, o sea, es un punto inicial de la gráfica de esta función. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. La gráfica va a empezar ya no en 0, sino en pi sobre 20. Ahora, para buscar la distancia entre punto y punto de nuestros 5 puntos importantes para trazar nuestra gráfica, recordemos que la distancia la encontramos dividiendo el periodo entre 4, dado que al colocar esos 5 puntos importantes, la recta queda dividida en 4 partes. Entonces necesitamos saber qué distancia hay entre punto y punto. Dividimos 2pi entre 5, que es el periodo, entre 4 partes o 4 intervalos que se van a formar, y eso nos da aquí 2, haciendo extremos y medios, 1 por 2pi me da 2pi y 5 por 4, 20. Y obtenemos esta respuesta, que se puede simplificar y quedar como pi entre 10. Ahora, la distancia entre punto y punto, entonces pi entre 10, pero aquí hay un detalle. Si observamos, nosotros vamos a empezar la gráfica en pi entre 20. Entonces, si vamos contando de pi entre 10, no tenemos el mismo denominador. Así que lo más fácil sería mejor tomar esta distancia como la distancia entre punto y punto. ¿Por qué? Pues porque esta fracción ya está en 20avos, igual que como está aquí nuestro punto inicial. Entonces vamos a tomar, en lugar de esta, vamos a tomar esta de acá. Solo por el hecho de estar en 20avos, y de esa manera pues va a ser más fácil ubicar a nuestros puntos y poder graficarlos, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a tomar, como siempre, mi primer punto, voy a tomarlo a 2 cuadritos, voy a decir que ahí es 2pi entre 20. ¿Ok? Yo voy a graficar las distancias cada 2pi entre 20. Entonces, si yo digo que 2 cuadritos es 2pi entre 20, ¿en dónde estará mi primer punto? Mi primer punto de la gráfica, recuerden que aquí debe de empezar en el desfase, en pi sobre 20, es mi punto inicial de la gráfica, es donde inicia mi gráfica, donde voy a iniciar a trazar la gráfica. Entonces, ese punto estará pues aquí debo empezar mi gráfica, porque si 2 cuadritos es 2pi entre 20, entonces la mitad sería pi entre 20. Entonces, esto sería pi entre 20. Aquí debería iniciar mi gráfica. Y ahora, si acá inicia mi gráfica y este es mi primer punto, mi siguiente punto debe estar a una distancia de 2pi entre 20. Entonces, como estamos viendo acá, cada cuadrito vale pi entre 20. ¿Sí? Por lo tanto, mi siguiente punto va a estar a una distancia de 2pi entre 20. Entonces, aquí tendríamos que tomar 1, 2 y llegaríamos acá. Recordemos que en este segundo punto se encuentra nuestro máximo o mínimo. Luego, vamos a sumar otros 2pi entre 20 para encontrar el tercer punto. Entonces, tomamos aquí pi entre 20, otro pi entre 20 y llegamos aquí. Ya tenemos aquí una distancia de 2pi entre 20, como debemos de estar entre punto y punto, 2pi entre 20. Entonces aquí llegaríamos aquí. Este punto que está en verde, si estábamos en pi entre 20, al viajar aquí 2pi entre 20, llegaríamos aquí, pues a 3pi entre 20. Este punto verde sería 3pi entre 20. ¿Por qué? Porque pi entre 20 más 2pi entre 20 nos da 3pi entre 20. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí no nos va a servir, ¿sí? El que nos sirve es el que está en verde. Luego vamos a buscar nuestro tercer punto. Volvemos a sumar 2pi entre 20. 3pi entre 20 más 2pi entre 20 nos daría 5pi entre 20. Luego vamos a nuestro cuarto punto, que por ser un punto de posición par, ahí va a encontrarse un máximo o un mínimo.
volvemos a sumar 2pi entre 20 porque la distancia entre punto y punto importante ya lo habíamos sacado aquí, es 2pi entre 20. Entonces 5pi entre 20 más 2pi entre 20 nos daría 7pi entre 20. Y llegaríamos acá. Y finalmente vamos al último punto que nos representa un corte en el eje X. Recuerden que los puntos que pongo en rojo son cortes en el eje X y los puntos que están en verde es donde van a localizarse los máximos o mínimos. Entonces aquí estaríamos avanzando también 2pi entre 20. 7pi entre 20 más 2pi entre 20 nos daría 9pi entre 20. Y entonces terminaríamos aquí. Aquí en este punto debería terminar ya nuestra gráfica. Entonces ahora sí, ya que tenemos los 5 puntos importantes ya señalados, podemos entonces ya pasar a trazar nuestra gráfica. La voy a trazar en color azul. Entonces aquí está nuestro punto de inicio, que es pi entre 20, y dado que la amplitud es negativa, vamos a empezar la gráfica hacia abajo. Y abajo de este punto verde, aquí debemos tener nosotros el punto mínimo. Y arriba de este punto verde vamos a tener el máximo, porque la gráfica va a empezar hacia abajo. Entonces hacemos esto, buscamos el mínimo. Ahora en nuestros puntos rojos tenemos cortes. Subimos hasta el punto verde, el máximo, y terminamos en punto rojo con corte. Los puntos rojos, que son los de posición impar, recuerden, significaban nuestros cortes en X, y los puntos en posición par, el 2 y el 4, que son el segundo punto y el cuarto punto, nos representaban dónde estaban los valores más altos de la Y, es decir, la amplitud, que es menos 4 y 4. Bien, y de esta manera entonces ya esta sería nuestra gráfica de esta función, ¿sí? Ya sería la gráfica que representa a esta función que tenemos aquí. Bien, por último, noten ustedes que el periodo de esta función era 2pi entre 5. Es decir, nosotros debemos ver a la función completa en un ciclo ahí, cuando se cumpla este periodo. Ahora, nosotros estamos viendo la gráfica desde inicio pi entre 20 y punto final 9 pi entre 20. Quiere decir que la distancia que hay desde este primer punto hasta este último punto, donde termina la gráfica, esa distancia tiene que ser la que marca el periodo. Y para comprobarlo, lo voy a hacer por acá. Si a 9 pi entre 20, que es el valor final de la gráfica, le resto el valor inicial pi entre 20, pues me debe dar el periodo, o sea, la distancia en X que se recorrió, que se tuvo que recorrer toda esta distancia, para que se pueda apreciar la función en un ciclo de ella. Entonces, si hacemos esta resta, dado que tenemos el mismo denominador, nos queda 9pi menos pi, nos daría 8pi entre 20, que si lo simplificamos, la mitad aquí es 4, la mitad aquí es 10, luego volvemos a sacar mitades, 4pi, mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5, y volvemos a poner pi. Y como vemos, el periodo o la distancia que hay entre esos dos puntos es 2pi entre 5, que es exactamente el periodo de esta función. Bien, y con eso pues ya hemos terminado